Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un momento que para muchos de ustedes ha sido realmente impactante. Vamos a desgranar juntos esa reacción de Kerem al escuchar a Hande que lo dejó sin palabras. Sí, ese instante que nos hizo contener la respiración, que nos hizo preguntarnos mil cosas y que sin duda marcó un antes y un después. Si son fans de estas dos personalidades, o simplemente les intriga el drama humano y las emociones a flor de piel, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este análisis, quiero hacerles una invitación muy especial, una que de verdad nos ayuda a crecer como comunidad: suscríbanse a nuestro canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botoncito rojo de abajo. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras explosiones de contenido. De verdad, cada uno de ustedes hace que esto valga la pena. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. Ese momento, ese momento asterisco, en el que Hande soltó esas palabras y vimos el rostro de Kerem transformarse. ¿Qué fue lo que dijo Hande? ¿Qué pasaba por la mente de Kerem? ¿Y por qué esta reacción fue tan poderosa que aún hoy la analizamos? Bueno, en este vídeo vamos a intentar desmenuzar todo esto. No solo nos enfocaremos en el qué sucedió, sino en el por qué y el cómo afectó a ambos, y a nosotros como espectadores que seguimos sus historias con tanta pasión. Piensen en esto como una especie de análisis emocional, una disección de un instante que capturó la atención de millones. Vamos a explorar las posibles interpretaciones, las señales que quizás pasamos por alto en el momento y las implicaciones a largo plazo de ese intercambio. Para empezar a entender la magnitud de la reacción de Kerem, primero debemos situarnos en el contexto. ¿De qué estamos hablando exactamente? Si estás un poco desconectado o simplemente quieres refrescar la memoria, recordemos los puntos clave que llevaron a ese momento crucial. Estamos hablando de una relación que ha sido observada con lupa, que ha generado tanto admiración como especulación. Había ciertas expectativas, ciertas dinámicas ya establecidas entre ellos. Y de repente Hande rompe con algo, una declaración, una confesión, un ultimátum, que desestabiliza completamente el terreno. No fue un comentario casual, fue algo con peso, con un significado profundo que impactó directamente en Kerem. Pensemos en las posibles naturalezas de lo que Hande pudo haber dicho. Podría haber sido algo relacionado con el futuro de su relación, una duda profunda sobre su compromiso, una necesidad de cambio radical, o incluso la revelación de algo inesperado que Kerem no estaba preparado para enfrentar. Imaginen la escena, un momento aparentemente normal, o quizás ya tenso, y de repente, las palabras de Hande aterrizan como un jarro de agua fría. No es solo el contenido de lo que dijo, sino la forma en que lo dijo, la intensidad en su mirada, la firmeza en su voz. Todo esto contribuye a la fuerza del impacto. Ahora, centrémonos en la reacción de Kerem. ¿Qué significa exactamente estar sin palabras? No es simplemente no poder hablar. Es un estado en el que las emociones son tan intensas, tan abrumadoras, que las palabras se atascan en la garganta. Es una parálisis momentánea de la capacidad de respuesta verbal, pero no de la experiencia interna. Vimos su rostro, ¿verdad? Quizás sus ojos se abrieron un poco más de lo normal, su mandíbula se tensó, o hubo una expresión de incredulidad que se dibujó en su rostro. Esos pequeños gestos, que para nosotros son tan reveladores, nos dicen mucho sobre lo que estaba procesando. Podríamos especular sobre las emociones que cruzaron por su mente. ¿Sorpresa pura y dura? ¿Confusión? Quizás una punzada de dolor, o incluso miedo. Es posible que sus planes, sus expectativas, todo lo que había construido alrededor de esa relación, se tambaleara en ese instante. Una persona que se considera segura de sí misma, o que tiene un control aparente sobre las situaciones, puede verse completamente desarmada cuando sus cimientos son sacudidos. Y Kerem, en ese momento, se vio en esa posición. No es una debilidad, es una respuesta humana ante algo inesperado y emocionalmente cargado. La clave aquí es la conexión entre lo que dijo Hande y la reacción de Kerem. No fue una reacción genérica a un comentario cualquiera. Fue una respuesta directa y visceral a unas palabras que tocaron una fibra sensible, un punto crucial en su vida y en su relación. Esto nos lleva a pensar en la profundidad de lo que se estaba diciendo, en la importancia de ese momento para Hande y por ende para Kerem. ¿Estaba Hande buscando una reacción específica?
¿O simplemente estaba expresando una necesidad que ya no podía reprimir? Analicemos ahora el sin palabras desde otra perspectiva. A veces quedarse sin palabras es una forma de procesar, de intentar asimilar una información que es demasiado grande para ser respondida de inmediato. Es un instante de introspección forzada, donde la mente trabaja a toda velocidad para encontrar un sentido, para reordenar las piezas del rompecabezas. En el caso de Kerem podríamos imaginar que estaba evaluando la credibilidad de Ande, la seriedad de sus palabras, y las posibles consecuencias de todo ello. También es importante considerar la presión externa. Kerem y Ande son figuras públicas y sus vidas, especialmente sus relaciones, son escrutadas por miles, si no millones, de personas. Esta presión puede amplificar cualquier emoción, hacer que un momento íntimo se sienta como un escenario global. La reacción de Kerem, aunque privada en su origen, se convirtió en un espectáculo público, y eso añade otra capa de complejidad a la interpretación. ¿Estaba pensando en cómo sería percibido si reaccionaba de cierta manera? ¿O estaba simplemente abrumado por la pura verdad de lo que estaba escuchando? Desde el punto de vista de Ande, ¿cómo se sintió al ver la reacción de Kerem? ¿Se sintió validada, aliviada, o quizás incluso preocupada por el impacto que sus palabras tuvieron? Ver a alguien que quieres o con quien has compartido tanto quedar en silencio puede ser un momento de mucha introspección para quien ha hablado. Quizás Ande estaba buscando una conexión más profunda, un entendimiento mutuo, y el silencio de Kerem, aunque desconcertante, podría haber sido interpretado de muchas maneras. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta situación? Más allá del drama de la farándula, hay lecciones universales aquí. La comunicación en las relaciones es fundamental, y a veces, lo que no se dice, o la forma en que se dice, tiene un impacto tan grande como las palabras mismas. La vulnerabilidad, la honestidad radical, aunque necesarias, pueden ser difíciles de manejar, tanto para quien las expresa como para quien las recibe. Y el silencio, esa ausencia de palabras, puede comunicar tanto o más que cualquier discurso. Pensemos en los diferentes tipos de silencio. Hay silencios de incomodidad, silencios de reflexión, silencios de shock y silencios de aceptación. En el caso de Kerem, ¿cuál creen que fue su silencio? Yo me inclino a pensar que fue una mezcla de shock y una profunda reflexión. Algo le hizo cuestionarse su propia perspectiva, o la dirección de la relación, de una manera que no podía procesar verbalmente en ese instante. Y no olvidemos el poder del lenguaje corporal. Aunque Kerem se quedó sin palabras, su cuerpo estaba hablando. Esos gestos sutiles, esas miradas esquivas o intensas, dicen mucho. A menudo, nuestro cuerpo es más honesto que nuestras palabras. Lo que Kerem pudo haber sentido internamente pero no pudo expresar, probablemente se manifestó en su postura, en sus expresiones faciales, en la forma en que sus manos se movieron o permanecieron quietas. Si quieren que profundicemos más en el lenguaje corporal en este tipo de situaciones, déjenmelo saber en los comentarios. Es un tema fascinante que nos ayuda a entender las emociones humanas de una manera muy visceral. Además, esta situación nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Hemos estado alguna vez en una situación similar, donde las palabras de alguien nos han dejado completamente desconcertados? ¿Cómo hemos reaccionado? ¿Qué aprendimos de esa experiencia? Compartir nuestras propias vivencias nos ayuda a conectar y a entender que, a pesar de las diferencias, todos experimentamos emociones similares. Es importante recordar que no tenemos todas las respuestas. Como espectadores, solo vemos una parte de la historia. La verdad completa, con todas sus capas de emoción y complejidad, reside dentro de Kerem y Ande. Sin embargo, el análisis de estas reacciones nos permite conectar con su humanidad, con sus luchas internas, y eso es lo que hace que sus historias sean tan cautivadoras. La belleza de analizar estos momentos es que nos enseña sobre la naturaleza humana. Nos muestra que incluso las personas que admiramos en la pantalla o en las redes sociales son seres humanos con sus propias vulnerabilidades, sus miedos y sus momentos de duda. Y esa autenticidad, esa imperfección, es lo que realmente nos atrae. Quizás el silencio de Kerem fue una invitación para Ande a ser más clara, a ser más contundente, a no dejar lugar a interpretaciones. O quizás fue una señal de que él mismo necesitaba tiempo para asimilar la magnitud de lo que Ande estaba comunicando. En cualquier caso, fue un punto de inflexión. Para mí, la reacción de Kerem fue una demostración de cómo unas pocas palabras bien dichas, o una verdad incómoda pero necesaria, pueden tener un impacto demoledor.
Nos recuerda la importancia de ser conscientes de nuestras palabras y del poder que tienen para cambiar el curso de las cosas. Y la anticipación de lo que vendría después de ese silencio, eso sí que nos mantuvo al filo de la silla. El silencio puede ser un presagio de tormenta o de calma. En este caso, la expectación era palpable. ¿Qué diría Kerem después de ese instante de parálisis? ¿Cómo se recuperaría? ¿Qué decidiría? En resumen, la reacción de Kerem al escuchar a Hande, ese momento en el que se quedó sin palabras, fue un evento cargado de significado. Demostró la profunda conexión emocional que existía, la contundencia de las palabras de Hande y la complejidad del procesamiento interno de Kerem. Fue un instante que nos hizo reflexionar sobre la comunicación, la vulnerabilidad y la naturaleza misma de las relaciones humanas. Nos recordó que a veces el silencio puede ser el grito más fuerte, y que detrás de las apariencias, hay un torbellino de emociones esperando ser comprendidas. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por ese momento tan comentado. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue la verdadera razón detrás de la reacción de Kerem? ¿Qué creen que dijo Hande exactamente? Sus opiniones son súper valiosas para mí y para toda nuestra comunidad. Por favor, déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, si encontraron algo de valor, algo que les hizo pensar o simplemente les entretuvo, por favor, no se olviden de dejarle un gran like. Eso me anima muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que crean que podría disfrutarlo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a esta increíble familia que estamos construyendo juntos. Activen esa campanita para que sean los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.